Hola youtuberos, soy Carp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a instalar este HUD que me he comprado. Y os preguntaréis, ¿qué es un HUD? Pues bien, esto es un display que lo que va a hacer va a ser proyectarnos en el parabrisas de nuestro coche toda la información acerca del motor de nuestro coche. Es como tener el cuadro de instrumentos en el parabrisas reflejado. Nos va a enseñar velocidad, datos de temperatura, revoluciones por minuto y demás. Así que bueno, yo me he decantado por esta unidad. Hay otros modelos que indican más datos, otros que indican menos datos, con diferentes diseños. Hay muchísimos tipos para elegir. Así que os voy a dejar en la descripción links para que vosotros elijáis la que más os guste. Son bastante baratas estas unidades, no cuestan mucho dinero y básicamente se componen de eso, el display, luego llevan como un cable que va de USB que se conecta al display y luego tenemos del otro lado un conector OBD2 que va a ser el que conectemos al puerto de diagnóstico de nuestro coche. Aseguraos de que vuestro coche tenga el puerto OBD2, si no esta unidad no funcionará. Y luego nos trae como un pequeño pad que es pegajoso, que será con lo que sujetemos nuestro display en el salpicadero de nuestro coche. Yo llevo usando este HUD por unos 2 años ya y funciona de vicio. No se me ha despegado nunca, ni se me ha movido, ni nada. Así que el pad ese funciona perfectamente. Y lo mejor es que si lo queréis quitar en el futuro se va a quitar sin ningún problema, ya que no es como una cinta de doble cara que os va a dejar ahí el residuo y vais a tener que frotar para limpiarlo. Este kit también debería de incluirnos una pegatina para colocar en nuestro parabrisas y evitar como el doble reflejo que produce el cristal laminado. Ahora lo veréis. Así que ahora lo que tendremos que hacer será obviamente localizar el puerto OBD2 que va a ser donde conectemos nosotros el HUD al coche. Hay muchas páginas web en internet en las que podéis meter el modelo de vuestro coche y os vendrán fotos de dónde se encuentra este puerto OBD2. Si tecleáis Where's my OBD2 Connector en internet o dónde está mi conector OBD2 os aparecerán muchas páginas web donde podréis comprobarlo. La conexión del HUD al coche es súper sencilla, simplemente tenéis que enchufar el conector OBD2 en el puerto OBD2 y después el micro USB al display. Y ya estaría. Una vez que lo conectáis por primera vez os debería encender las luces si habéis encendido el botón de on y después solo debería de funcionar cuando tengáis el motor encendido y cuando el motor no está arrancado el HUD no debería de encenderse. También comprobad que tenéis el botón de on en encendido para que la unidad funcione, porque si no podéis estar ahí arrancando el motor y no tenéis ninguna salida del HUD, no se enciende porque resulta que lo tenéis con el botón apagado. Así que entonces aquí yo lo que he hecho ha sido apagarlo y volverlo a encender y así se me encienden las luces. Aunque también si le dais a la ruletita del menú hacia arriba y la mantenéis durante 5 segundos en esa posición, se encenderán absolutamente todas las luces del HUD y así podéis ver de una manera bastante mejor el reflejo de este sobre el parabrisas y podréis decidir una localización adecuada. Como habéis podido ver, en mi caso este parabrisas al ser laminado produce como un doble reflejo. Entonces para eso está la pegatina que nos incluye el kit, para evitar este efecto de doble laminado. Pero bueno, el plástico ese lo colocaremos después, ya que primero tenemos que ver dónde colocar nuestro HUD. Como veis yo he ruteado el cable desde el conector OBD, lo pasaré por esa tapita que tiene la caja de los fusibles y después lo esconderé a través del plástico del pilar del coche y lo esconderé detrás del salpicadero. Así que para hacer la colocación del HUD simplemente le ponemos la goma esta que nos trae debajo y lo apoyaremos donde lo queremos poner. Yo en mi caso lo he puesto en una zona que no es demasiado buena. Y de hecho ahora lo estoy poniendo aquí, pero después lo cambiaremos hacia el centro del vehículo. ¿Y por qué esta zona es mala para colocarlo? O por ejemplo justo delante de donde tenéis la visión vosotros de la carretera. Porque el HUD, cuando por ejemplo conducís por la noche, aunque tiene un sistema que se reduce la cantidad de luz que echa, aún sigue echando un poco bastante de luz. No llega a resultar molesto, pero sí que nos quita un poco de visibilidad. Entonces no os lo recomiendo colocar en una zona en la que estéis clavando la mirada todo el rato o en una zona donde os sea crucial mirar. Al principio ahora os estoy enseñando cómo instalarlo en esa zona, que era donde lo tenía, pero después lo cambiaremos hacia el centro del vehículo. Así que lo primero que haremos será limpiar muy bien el cristal del coche
En mi caso utilicé limpiacristales y un trapo y después pasamos ya a instalar el plástico. El plástico trae como dos films protectores, uno por cada lado, y retiraremos el film que va contra el cristal del coche. Pondremos la pegatina y con una tarjeta o un trozo de plástico vamos a ir quitando todas las burbujas de aire que se nos puedan haber formado. Esto es mejor colocarlo con un pulverizador y ponerlo con agua, pero bueno, aquí al principio lo hice así. Y como veis, el reflejo del HUD se ve bastante bien una vez que ya le hemos puesto el plástico reflectante. Pero como veis, aquí nos quita un poco de visibilidad y como os digo, ahora no se ve mucho porque tenemos bastante luz aquí en el garaje, pero a la hora de estar conduciendo y en la oscuridad, la luz parece que sí que se ve bastante y molesta un poco pues a la hora de mirar en esas zonas y comprobar que no viene ningún vehículo ni ningún peatón. Otra cosa también que no me gusta, pero bueno, es inevitable dado la naturaleza del cristal que tiene este coche, es que tenemos que regular bien la posición del HUD con respecto a nuestra posición en el asiento del coche, porque si nos estamos moviendo constantemente en el asiento, el reflejo que veremos del HUD se nos puede salir del alcance del plástico y tendríamos el efecto este de que, por ejemplo, pues veríamos un número cortado y por una parte lo veremos doble y por la otra lo veremos normal. Entonces esto es algo que es un poco tedioso, pero bueno, una vez lo ajustamos bien y si no movemos mucho el asiento del coche, no estaremos cambiando nuestra posición con respecto al HUD, así que tampoco es mucho problema. Así que ahora estoy arrancando ya el motor y como veis nos marca las revoluciones por minuto, los kilómetros hora y los litros hora de consumo, además de también la temperatura del motor, nos marca si el coche está en reserva también o no, nos parpadearía una luz si tenemos alguna avería en el motor, la típica luz de check engine, que os enseñaré en un siguiente vídeo cómo podemos librarnos de esa luz de check engine. También, como habéis visto ahí, si le damos unos toques al botón del menú podemos cambiar entre observar en esos números verdes el voltaje de la batería, los kilómetros recorridos o la temperatura exacta del anticongelante. Así que ahora entraremos también al menú del HUD y os recomiendo que lo calibréis bastante bien, ya que por ejemplo a mí las revoluciones del motor no estaban exactamente marcadas en el HUD que en el cuadro de instrumentos. Marcaba como unas 250 revoluciones más de las que iba el motor. También deberéis de calibrar el velocímetro del HUD si no os viene calibrado. Y creo que también el consumo que me marca es más elevado del que realmente gasta este coche. Todo eso, cómo realizar el ajuste, os viene indicado en el manual del HUD, pero básicamente es el mismo que con todos los HUDs. No suelen diferir mucho en el menú. Es simplemente ir mirando entre los diferentes números del menú y cada número del menú se corresponde a una configuración. Después, en esa configuración, por ejemplo, para configurar el del consumo, el 2 era para verlo en litros a los 100, el 1 es para verlo en millas por galón y el 0 es para que no nos marque esta función. Entonces, esto lo miráis bien en las instrucciones que os viene explicado para qué corresponde cada número y una vez que hayáis configurado todo bien, mantenéis pulsados 5 segundos el botón del menú y ya os estaría todo configurado. Así que ahora, por ejemplo, una vez arranque el coche, si lo arranco ahora, al principio este consumo se me verá en litros hora, ya que no me estoy desplazando, y en cuanto empiece a mover el coche y el HUD detecte que tenemos velocidad, me pondrá este consumo en litros a los 100, como yo le he puesto. En el menú podéis calibrar todos los sensores del coche. Podéis calibrar la temperatura, el voltaje de la batería, la velocidad del coche, las medidas en que se toman estos diferentes datos, etcétera, etcétera. Y esta es la instalación final. Yo creo que ha quedado bastante discreta. He pasado el conector por donde los fusibles, lo he escondido a través del pilar A, por ahí todo el cable, y después lo he llevado entre el parabrisas y el salpicadero de una manera que solo se ve ahí donde sale para conectarse con el HUD. Así que ahora voy a encender el coche para que veáis el resultado final en la posición en la que está y desde el sitio del conductor.
Ese sonido que acabáis de escuchar no es el del HUD, es de una cámara dashcam que os la enseñaré a instalar también en un posterior vídeo. Es la típica camarita esta que tienen en los vídeos los rusos, estos los típicos vídeos de Fail Army y cosas así que si os interesa es una cámara que está bastante bien, sobre todo si sois bastante propensos a que os den golpes al aparcar el coche, o por si tenéis algún accidente, pues mira, tenéis una prueba que demuestra quién ha sido el culpable. También deberéis de comprobar que una vez que apagáis el motor de vuestro coche, el HUD tardará un poco, pero se acaba apagando. En realidad no se apaga del todo, se queda como en modo de stand-by, pero pasa a un modo en el que no gasta prácticamente la batería del coche. Aquí os lo pongo a cámara rápida para no haceros esperar a que se apague el HUD. Y ahora pasamos a probar el HUD ya en carretera. Para días que son nublados y por la noche el HUD se ve perfectamente, pero para días que haga muchísimo sol y os dé el sol de cara en el coche, no se verá tanto. Incluso si el sol es muy intenso, no lo podréis ver porque no reflejará correctamente en el parabrisas. Pero bueno, para días normales en los que no hace un sol ahí que pega a tope, lo veréis perfectamente. Una cosa que sí que me ha defraudado un poco es que el HUD lleva una LDR o una resistencia dependiente de la luz, y esto hace que cuando sea de noche la luminosidad del HUD baja, porque si no reflejaría demasiada luz y os molestaría para conducir de noche. Y por el día, cuando la LDR detecta que hay mucha luz, la luminosidad del HUD sube. Pues yo no sé si en el mío, la verdad es que no me he parado a mirarlo, en el menú hay alguna configuración con la que pueda reducir un poco la luminosidad por la noche y aumentar la luminosidad por el día, porque por la noche no molesta, pero si pudiera bajarle un poquitito la luminosidad conduciría de una manera más cómoda. Y si por el día le pudiéramos subir un poco más la luminosidad, para esas ocasiones en las que le pega mucho el sol, también lo estaríamos viendo. Tienen que mejorar un poco eso, la luminosidad del HUD. Pero bueno, para el precio que cuesta, y el mío también es una unidad que compré hace unos años, la verdad es que está bastante bien y nos puede ayudar a evitar distraer la mirada de la carretera solo para comprobar el velocímetro, que muchas veces ponen los radares y nos hacen creer que son para nuestra seguridad, y después la mayoría de gente que circula por esa zona, por miedo a que no le multe el radar, va mirando el velocímetro y cuando se quiere dar cuenta levanta la mirada y tiene un coche delante y no le da tiempo a frenar. Entonces con esto podríamos evitar esas situaciones. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción, y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.